está preparado hasta el 18, me parece, pero nos quedamos en el 6. Vamos a ver si pasamos del 12, está preparado hasta el 18, así que no habría problema. Entonces vamos a seguirle con Primera de Samuel y eh, traigo otra vez este esquema que habíamos hecho al principio cuando vimos Génesis, dividimos toda la historia de la Biblia en 12 etapas. Estamos exactamente aquí en etapa número 6, o sea que podemos decir que en cuestiones de etapas estamos a la mitad. Sí, ya vimos creación, patriarcas, el desierto en Sinaí, la conquista, los jueces y estamos en la etapa del reino. ¿Sí? Para terminar el Antiguo Testamento, aunque nos quedan bastantes libros, pero son realmente tres etapas. Lo que es después del reino, viene la etapa de la división del reino. El reino se divide en dos reinos. Luego el exilio, cuando ambos reinos son conquistados y llevados fuera de la tierra y pierden todo. Y luego el retorno. Prácticamente en cuestiones de línea del tiempo, después de ver esta etapa del Reino Unido, del Reino Unificado, vamos a tener tres etapas más. Ya luego viene esta parte que es los 400 años de silencio y ya entramos al Nuevo Testamento. Pero entonces aquí estamos, digamos que en nuestro esquema, pues estamos a la mitad, estamos llegando a la mitad de lo que es el desarrollo de la historia de la redención. Y en cuestiones de los pactos, pues ya habíamos visto cuatro anteriores: el pacto con la humanidad con Adán, el pacto con la creación que fue con Noé, el pacto con el linaje que fue con Abraham, el pacto con el pueblo que es con Moisés y el pacto con el reino que es con David. Vean cómo va de alguna manera creciendo este esquema o esta dimensión del pacto, ¿sí? Aquí con Adán es con la humanidad. Aquí con Noé se involucra toda la creación, toda, después del diluvio Dios hace pacto con toda la creación de que no va a volver a destruir la tierra y animales y demás. Con Abraham es el linaje, o sea, la familia, la línea, la simiente. Pero luego vemos que no se queda en lo individual ni familiar. Dios aumenta un nivel más de su pacto a un pueblo. Y Moisés va a ser un intermediario, un mediador de este pacto que Dios hace ya no con una persona, con Abraham, que representa a una familia, sino con una persona como Moisés, que representa a un pueblo, el cual está compuesto de muchas tribus, de muchas familias, ¿no? Y por último, el último nivel, digamos, de este crecimiento que Dios va revelando es que no solamente quiere un pueblo. Aquí voy a tratar de ser, a ver si logro transmitir la idea. Aquí lo que significa reino es que Dios no solo quiere un pueblo, quiere varios pueblos en uno solo. Entonces, en el mismo diseño del reino ya están incluidos varias naciones, no solo una. Justamente es lo que vamos a ver conforme avancemos, de que es aquí, en esta etapa, donde varias naciones de alrededor empiezan a quedar bajo el reino de David y Salomón. Varias naciones que eran independientes de Israel empiezan a formar parte del reino de Israel por medio de pactos y alianzas que estos pueblos hacían, que querían estar bajo el reino de David y de Salomón. Entonces, ya aquí es donde vemos que el concepto de reino, voy a regresar. El concepto de pacto con Abraham es un hombre, es individual, y una familia, sus familias, ¿no? El concepto con Moisés ya es varias familias, varias tribus, porque es un pueblo. El concepto de reino es varios pueblos, varias lenguas, varias naciones, porque es un reino. Y eso es lo que, por eso es que hasta ahí va a llegar la revelación de Dios. Dios quiere un reino de reyes y sacerdotes, pero que en ese reino está incluido en su pacto la humanidad, la creación, familias, pueblos y es un solo reino, ¿sí? El reino de Dios. Entonces, aquí ya vemos un poquito el diseño de Dios y de ahí no hay nada más, aunque vienen más historias y aunque vienen más desarrollos y más cosas, Dios no vuelve a hablar de hacer pacto con alguien más después de David.
con David es el último. Y son los profetas los que van a empezar a anunciar, viene un nuevo pacto, Dios hará un nuevo pacto, habrá un nuevo pacto, y entonces empieza una expectativa de ahora qué nivel sigue, ahora con quién será, ahora de qué se tratará. Y es por esto que cuando Cristo en la última cena dice, este es el nuevo pacto, lo que está diciendo Cristo es, eso que tanto fue anunciado y que se fue construyendo desde Adán hasta David, tiene el cumplimiento aquí, en este momento, en esta cena, la institución del nuevo pacto. Entonces vean cómo esto está relacionado totalmente desde Génesis hasta el Nuevo Testamento y que va a concluir hasta Apocalipsis, porque varias partes de Apocalipsis, cuando lleguemos allá, mencionan justamente este esquema del pacto, ¿no? De yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esa podría ser como el eslogan, si lo queremos decir de esa manera, o la gran promesa, más que eslogan, la gran promesa del pacto. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo, ustedes como lenguas, pueblos, naciones, y eso va a decir mucho. Apocalipsis va a mencionar esta idea de, y de toda lengua, tribu, nación estaban delante del Cordero y lo alababan, y entonces este énfasis de que el reino del Cordero es el cumplimiento de todo esto que se fue anunciando. Bueno, ya con este preámbulo, vámonos rápidamente al capítulo 6 que fue donde nos quedamos la vez pasada. 7, ya habíamos terminado el 6 que fue cuando se devuelven el arca, ¿se acuerdan? Que ahí nos quedamos. Los filisteos asustados devuelven el arca, hacen todo un plan ahí con sus sacerdotes para ver si había sido casualidad o no. El arca llega a Bet-Semes, pero resulta que en Bet-Semes los curiosos de ahí, que eran parte del pueblo, se les ocurre ver adentro y hay una mortandad ahí. Entonces ellos despiden el arca y la mandan a un lugar más cercano de Jerusalén, que es Kiriat Jearim, y entonces ahí es donde la dejan encargada con un hombre en la casa de un hombre, no recuerdo la casa de quién, pero encargada con Eleazar se llama. Eleazar se llama, todo parece suponer que es un levita, porque Kiriat Jearim también es una ciudad levita, entonces él queda solamente cuidando el arca, no para hacer nada ni para ningún tipo de ritual ni sacrificio, su única tarea era cuidar el arca, ahí estaba en su casa. Y es ahí donde nos deja el capítulo 6 con la custodia de Eleazar y en espera de qué va a suceder, el arca regresó, pero ¿cuál es la condición del pueblo? Y solo nos termina diciendo el capítulo 6 que 20 años estuvo ahí el arca en casa de Eleazar y no nos menciona más, o sea, al parecer no hubo más alguna situación nueva, diferente, hasta que aparece otra vez Samuel, pero ya es grande. Nos dejaron de hablar de Samuel de niño con este evento donde ya nosotros como lectores sabemos que ahora la palabra de Dios va a ser dada ahora por Samuel, ya no por Elí ni por el sacerdocio, y empieza a surgir esta nueva figura que se llama el profeta, en donde Dios va a hablar por profetas cuando el sacerdote y el rey no hagan su función. La función principal que Dios quiere para su pueblo es el rey y el sacerdote. Quiere él un pueblo de reyes y sacerdotes, pero va a levantar profetas precisamente de una forma no lineal, no es por descendencia como rey y sacerdote, sino de donde Dios quiera los va a ir tomando para que revise su pacto y confronte a reyes o a sacerdotes si están haciendo mal su responsabilidad con el pueblo y también para confrontar al pueblo. Entonces la tarea de los profetas era única, era diferente, era distinta, no era de esta misma forma que los oficios de sacerdote y de rey, pero en Samuel vemos que ya no va a ser esporádico, va a ser necesaria la función del profeta como este guía, esta persona enviada por Dios para aconsejar tanto a sacerdotes y a reyes cuando tengan que realizar alguna tarea o cuando tengan que consultar a Dios acerca de algo. Entonces ya empezamos a ver esta nueva institución, no nueva porque ya habíamos visto profetas antes, pero ahora más continua, ¿no? Ya algo más establecido.
El capítulo 7 justamente Samuel hace su primera tarea ya como profeta. Acuérdense, Samuel no es no es sumo sacerdote ni es rey, pero va a tener esta tarea de transición, por lo cual de repente va a hacer funciones sacerdotales, como وفين ofrecer sacrificios. وفين Perdón, ما هي دول. hay un micrófono, creo, encendido. Samuel va a hacer algunas funciones sacerdotales, aunque no es sumo sacerdote ni es de la tribu digamos, de Aarón para que tenga esta función, pero como es un llamado de Dios especial para hacer esta transición, va a ejercer esta tarea y también va a ejercer tareas como juez, como esta figura de caudillo, como todavía no es un rey, pero es la figura que anuncia que se necesita un rey que no solamente aparezca de vez en cuando, sino que continuamente defienda al pueblo, al estilo de los jueces que ya vimos, pero que ya sea de manera continua. Entonces Samuel está en esta etapa de transición y es por esto que, este, que va a aparecer aquí en el capítulo 7 a hacerle un llamado al pueblo. Es llamado al arrepentimiento porque el problema más grande que el pueblo tiene es que se ha olvidado de Dios, usaron el arca como un amuleto, los hijos del sacerdote ya estaba todo distorsionado su sacerdocio y el pueblo se había olvidado de todo lo que tenía que hacer y cómo debía hacerlo, a tal grado que también el pueblo resultó afectado cuando miraron adentro del arca por falta de instrucción o por curiosidad o por cualquiera que sea, fue desobediencia. Entonces, ante esta situación, el mismo pueblo ya está en una situación vulnerable en donde tiene que volver a ser reeducado en todo lo que Dios quiere para lo mismo, para santificarlo y de tal manera que Dios pueda habitar entre ellos. Entonces, la primera cosa que se necesita para santificar al pueblo es el arrepentimiento. El arrepentimiento es esa acción que Dios pide del ser humano en donde él confiesa su pecado, pero lo confiesa correctamente a quien debe de confesarlo, esto es a Dios, y asume la responsabilidad de su pecado pidiendo a Dios que intervenga y Dios ya les proveyó de formas rituales para que ese pecado sea expiado y tiene que ser a través de ciertos sacrificios. Entonces, por un lado, la confesión del pecado que tiene que ser de corazón y por otro lado, un mediador que efectúe un sacrificio y de esa manera el pecado queda expiado, el pueblo queda santificado y Dios puede habitar en medio de ellos y caminar otra vez con ellos sin temor a que el pueblo muera. Entonces, ¿quién va a hacer esta tarea de mediador? Samuel. Samuel es el que va primero como profeta a hablarles fuerte al pueblo para que se arrepientan, que quiten los baales que ya estaban instituidos en las ciudades, o sea, ya habían adoptado todos los ídolos de la región, que quiten a Astarot y que sirvan solo a Jehová. Y el pueblo obedece y lo hacen y hay un avivamiento genuino, de verdad hay una conversión, la gente empieza a entender que se han desviado, que quizás por cualquiera que sea la razón, han adoptado los dioses cananeos. Moisés les recuerda su historia para que sepan ellos que Dios los libró con mano poderosa de Egipto y todo esto que ellos tienen que saber y tener en la memoria siempre para que no olviden quién es el Dios de ellos y de esa manera comienza este movimiento desde el caos, desde la ruptura del pacto, hacia una vez más la comunión en el pacto y el enlace entre estar fuera del pacto y estar dentro del pacto es justamente el arrepentimiento. Ese es el punto que coloca a cualquier persona, a cualquier pueblo, de estar en contra de Dios a estar a favor de Dios. Es ese acto. Dios no pide más que un corazón contrito y humillado, declarando delante de su santidad cuál es su situación, pero confiando, no para latigarse ni dañarse, sino confiando en que Dios ya proveyó una salida para limpiar ese pecado. Entonces, es que hacen ayuno, hacen una confesión, se reúnen en un lugar llamado Mispa y
reconocen todos como pueblo de manera, digamos, unánime, congregacional, contra Jehová hemos pecado. Esto obviamente tiene repercusiones recuerdan cuando el hijo pródigo se va del padre y estando comiendo algarrobas de cerdos, dice, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice a su papá. Es esta idea de el pecado es algo contra Dios, es una actitud que te coloca como enemigo de Dios. Es deseo humano de vivir por mi propia ley, por mi propia definición de lo que yo creo que es bueno, es el pecado de Adán y Eva. Es ustedes serán como dioses sabiendo el bien y el mal. Es esta idea humana de ser su propio Dios, de ser su propio legislador, que el ser humano por sí solo decide qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo y vive conforme a eso. Bueno, esa actitud humana de querer ser tu propio Dios es lo que es contrario a Dios porque es idolatría, es colocarte tú en un lugar para el cual no fuiste creado ni diseñado. Es creer que eres Dios en vez de entender que eres criatura. Al tú creer que eres Dios y que puedes tomar en tus manos todas tus definiciones, tu vida, esto lo que se conoce como una autonomía, que es la idea de yo pongo mi propia ley. Autos es yo y nomos es ley en griego, es autonomía en este sentido negativo, en donde yo soy mi propia ley. Es lo que está uno diciendo cuando actúa así, es que Dios no me da a mí ninguna ley, ni quiero que Él me la dé. Yo tengo mi propia ley y yo hago mi propia ley. Es por esto que cualquier actitud pecaminosa es bajo el criterio de que yo así lo decidí, yo soy mi propia ley, yo defino lo que es bueno y a esto es lo que se conoce que es ir contra Dios. ¿Qué es lo que entendemos por contra Dios? No que alguien pueda oponerse a Dios, sino lo que se está insinuando es que ya hay dos leyes, la ley de Dios y mi ley. Y entonces, al yo tener mi propia ley está contra la ley de Dios. Es por esto que el pecado es oponerse a Dios, no en un sentido de enfrentarlo a Él y a ver quién gana, sino de establecer una ley que se opone a la ley que Él estableció. Esta es un poquito la idea de contra Jehová hemos pecado. Nosotros nos hicimos nuestras propias leyes, nuestros propios dioses, nuestra propia manera de entender el bien y el mal, y al hacer todo eso, quitamos la ley de Jehová y el pacto como nuestro criterio de vida y pusimos el nuestro. ¿Qué hace entonces Samuel? Aparte de profeta que los llama al arrepentimiento y les habla fuerte, también hace una tarea de sacerdote, intercede por el pueblo. Entonces, en un mismo acto, Samuel está fungiendo como profeta, que fue para lo que Dios lo llamó principalmente, pero también con esta acción sacerdotal de orar por el pueblo ante Dios, para que Dios vea con misericordia al pueblo y perdone su pecado. Para ello se requiere el sacrificio correcto. Y es el mismo Samuel quien va a oficiar, digamos, este acto de ofrecer el sacrificio y de esta forma el pueblo queda santificado nuevamente y Dios ya puede habitar en medio de su pueblo. Mientras ellos están ahí en este gran acto de oración, de ayuno, de adoración, los filisteos ven la gran oportunidad de atacarlos. Los filisteos habían quedado dolidos con todo lo que había sucedido, pero ellos sabían que podían vencer justamente porque ellos eran pueblos que hacían armas y manejaban muy bien la herrería y todo esto. Y entonces vieron esta gran oportunidad de al pueblo reunido en un solo lugar, atacarlos para destruirlos de una vez y ocupar sus territorios. De hecho, en este momento ellos tenían ciertos lugares que ya habían ocupado, tenían ciertas fortificaciones, ciertos lugares que estaban dentro de la tierra de Israel, pero que ya ellos ocupaban. Los filisteos eran los que dominaban en esas pequeñas regiones. Entonces,
¿Qué sucede en este momento cuando el pueblo está adorando y ya sucedió este acto de arrepentimiento y Dios ya concedió el perdón? Entonces Dios ya es otra vez el rey de Israel y va a luchar por su pueblo. Ahora sí ya no va a dejar que los filisteos destrocen al pueblo y se lleven el arca y todo lo que pasó la anterior vez. Y aquí se va a corroborar por todo el pueblo si Samuel de verdad es profeta de Dios o no. Ya lo había corroborado Elí, pero todo el pueblo solamente seguía a Samuel, pero tenía que haber esta evidencia de que de verdad Dios estaba respondiendo la oración de Samuel. No solo que Samuel estuviera haciendo las cosas correctamente, sino que Dios respondiera. Este acto de intercesión es Samuel clamando y entonces se espera que Dios responda. Y va a suceder justamente ahí porque Dios va a responder con grandes truenos y entonces se va a dar una victoria total sobre los filisteos. Van a perseguir a los filisteos hasta alejarlos de la ciudad y hasta sacarlos de las ciudades que habían ocupado. Y es ahí donde Samuel va a tomar esta piedra y va a llamar a este lugar nuevamente. Ya se llamaba Ebenezer, pero ahora va a poner una piedra ahí que también la va a llamar Ebenezer, que literalmente significa piedra de ayuda. Es un monumento para que el pueblo recuerde que Dios sigue siendo fiel a ellos por su pacto, no por ellos porque ellos han fallado, sino lo que tienen que hacer ellos es, aunque fallen, mantenerse unidos al pacto. Y la manera de mantenerse unidos al pacto es que al fallar, inmediatamente busquen el perdón de Dios de la manera en como Dios lo ha establecido. Entonces, como ya lo hicieron, Dios está otra vez en comunión con ellos y Dios pelea por ellos. Entonces, este monumento llamado Ebenezer es un monumento a la fidelidad de Dios, no al hombre, no pelearon, no al valor o no a al coraje o no a la valentía de los hombres, es a la fidelidad de Dios. Entonces Samuel les dice en este capítulo, si os volviereis a Jehová con todo vuestro corazón, quitad entre vosotros los dioses ajenos y las imágenes de Astarté, y preparad vuestro corazón para Jehová, y servidle solamente a él. Esta frase va a ser muy repetitiva en la Biblia, la exclusividad de Dios, pero esto es, alguien de nuestra época podría decir que es como tóxico, ¿no? Así como, solamente yo y nada más, yo y no permites nada más. Pero vamos a verlo en un sentido teológico, no un sentido antropológico. ¿Por qué es importante que solo Dios sea el Dios de Israel y solo a Él se le sirva? No, Dios está pidiendo una exclusividad en este sentido tóxico, como hoy lo entendemos, sino porque Dios es verdadero. Es decir, que el pueblo adore a otro Dios que no existe porque Dios, el único Dios, sabe que no hay otro Dios y ya se los reveló, que esos dioses que adoran son falsos no porque sean más chiquitos, sino porque son falsos, no son de verdad, son inventados. Entonces, si Dios es santo, no puede mentir. Y si Dios es santo, Él tiene que conducirse siempre para mantener santidad con la verdad. Esta idea de exigirle al pueblo que solo a Dios adore es porque el pueblo tiene que conocer y aprender que la exclusividad es sinónimo de verdad. Adorar solo a Dios es vivir en la verdad porque solo hay un Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. O sea, es la certeza que ya vio el pueblo en Egipto, de que todos los demás dioses de Egipto realmente no eran dioses. El único Dios es Jehová. Y ya Israel ha visto en todo el caminar del desierto que todos los demás que se han puesto como dioses, al final Jehová no es que los derrotó, sino evidenció que no son dioses. Y todavía por última vez, antes de este momento, en, en
en las ciudades de los filisteos, una vez más Dios mostró que esos no son dioses. Esta es la razón por la cual, regresando al momento que se está viviendo este ayuno, esta adoración, Samuel les dice: solo a Jehová, eliminen todos esos, no son dioses, no vivan en las mentiras, esos no son dioses. Solamente dediquen su corazón a Jehová y solamente sírvanle a Él, porque eso es vivir en la verdad. Vivir en la mentira es perder santidad. Dios vive en la verdad y quiere que su pueblo viva en la verdad. Entonces, la importancia de la exclusividad no es por ser tóxico, sino por ser verdadero, por ser fiel. Esa es la idea con la cual hay que enfatizar esta idea de cuando el Nuevo Testamento nos dice: yo soy el único camino al Padre, dice Jesucristo. Hoy podríamos decir: hay que exagerado, hay otras vías, hay otros caminos. Bueno, si Cristo lo está diciendo con un tono de exclusividad, justamente es porque ahí está la evidencia de que Jesucristo es mentiroso o falso. Si Él es verdadero y está diciendo que es el único camino al Padre, en el momento de que Él lo afirma, debemos creerlo, porque si Él mintió, su muerte no tiene ningún sentido y no hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque el pecado hubiera reclamado su cuerpo diciendo: pecó, entonces no puede salir de aquí. Es esclavo del pecado porque mintió. Entonces, cuando vemos en esta dimensión que todo lo que Cristo reveló, lo reveló no en una actitud de soberbia o de que, como algunos ateos atacan mucho y dicen que nos creemos mucho, sino Jesús está siendo fiel a su santidad. Él tiene que revelar la verdad y decirle al pueblo: no busquen por otro lado, no hay manera de llegar a Dios por otro lado. Son puentes que van a cruzar y se van a caer y no van a lograr atravesar. El único camino al Padre es por medio del Hijo. El Padre me envió para que ustedes lo sepan. Entonces, cada que veamos en la Biblia estos versículos exclusivos, no los leamos en una actitud de soberbia, sino en una actitud de verdad. Es la verdad divina. Dios, por su santidad, quiere comunicarnos el camino correcto. Y voy a poner un ejemplo. Si yo quiero ir a un lugar desconocido y de repente llego a varios caminos y alguien me va a dar una información para dirigirme al camino correcto, para que yo llegue a mi destino correcto. Si la persona me mintió y yo le creo, lo voy a corroborar al final del camino, cuando yo tome el camino que esa persona me dio y vea que no me llevó al destino. Pero si la persona que está ahí me dice: no tomes ni este porque te van a llevar a un desfiladero, el único camino para llegar a tu punto a tu meta es este, y yo tomo ese camino y resulta que sí llegué, no voy a pensar que esa persona era tóxica y soberbia, voy a pensar: esa persona era sabia y era verdadera. Entonces, es en ese sentido que la Biblia en repetidas ocasiones dice: solo sirve a Jehová, solo a Jehová sirve, no hay otro Dios, no, que no te confunda nadie, que no se confunda tu mente, que no se confunda tu corazón. Solo hay un Dios y Él es el que creó todo el universo. Y ese Dios se te ha revelado, Israel, y Él quiere que tú actúes de acuerdo a su ley, de acuerdo a su pacto, porque es la única manera en que tú podrás ser santo y Él podrá habitar en medio de ti. Esa es la importancia de este acto de parte de Dios, de insistir en esta exclusividad, ¿no? El capítulo 7 va a terminarnos diciendo que Samuel hacía un recorrido, tenía un itinerario por tres ciudades y regresaba a su ciudad natal, que era Ramá. Iba a Betel, a Gilgal, a Mizpa y regresaba a Ramá. Entonces, este pequeño recorrido Samuel lo hacía para ir juzgando en cada lugar. Acuérdense que aquí ya la palabra juzgar también tiene que ver no solamente con una defensa militar, con un pueblo vecino que me quiere atacar, sino también juzgar tiene esta idea de decidir entre situaciones difíciles entre familias o tribus y
un juez tiene que decidir cuál es la correcta manera de actuar, pero basado en Dios, no en su opinión. Entonces, los jueces, que esa era una de las tareas que también tenían que hacer los levitas, y para eso había estas ciudades de refugio, era que tenían los casos que no se pudieran resolver, tenían que ir con ellos, y ellos tenían que, basado en la ley dada en el Sinaí, que Moisés les había dicho que la escribieran, tenían que tomar decisiones y discernir para que el pueblo mantuviera su santificación. Y en caso de que fuera complicada esta decisión, es que usaban estas dos piedras de Umim y el Turim para que Dios les dijera cuál era la respuesta ante un conflicto o ante una situación. También se manejaba esta idea de las famosas suertes. No es al estilo de como hoy entendemos la suerte, sino era ciertas maneras que ellos tenían que podía hacer con estas dos piedras. Algunos creen que estas dos piedras decían sí o no, se le hacía preguntas a Dios acerca de sí o no, y la piedra que saliera era la que le daba la respuesta. Entonces era un tipo de suerte, pero suerte dirigida por Dios. Dios respondía a través de estas acciones. Y ya la vimos en Josué cuando identifican a Can, porque quieren saber quién fue el que robó los lingotes de Jericó, y Dios les va indicando a manera de suertes, van resultando familias, hasta que llegan a la familia de Acán. Y vamos a ver que también se va a usar este método ahorita para elegir a Saúl. Entonces, Samuel hacía estos recorridos, él juzgaba al pueblo en estas situaciones, el pueblo tenía que empezar a vivir de acuerdo a la ley de Dios porque ya la habían olvidado. Varias ciudades de los filisteos son revueltas al pueblo de Israel, hay paz, hay una paz relativa con los pueblos de alrededor, con los demás cananeos, una cierta estabilidad, y el punto central en donde vive Samuel se llama Ramá. Ahí va a colocarse como un centro no solamente para que él juzgue a los que llegaran hasta ahí, sino también va a ser como un centro de adoración. Recuerden que en este momento no hay tabernáculo, el arca está en un lugar guardada, no hay sacerdocio, ha quedado destituida la familia de Elí. Entonces, la manera en mantener esta adoración de los sacrificios, Dios va a usar a Samuel de manera temporal, no es definitiva. Samuel no es, lo quiero insistir para que no lo vayamos a confundir, no es de la línea de Aarón. Pero, ¿cuál es la diferencia? Veamos por qué no infringe ningún mandamiento en la ley. La familia de Aarón, su tarea fundamental era mantener los sacrificios y mantener todo este diseño del tabernáculo cuando estaba el tabernáculo habilitado. En este momento no hay nada, solamente altares de piedra que construye Samuel. Es decir, Samuel está retomando lo que hacían antes del tabernáculo Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo adoraban a Dios antes de que hubiera tabernáculo? Así, ellos construían un altar de piedra, ofrecían el sacrificio. Entonces, Samuel está retomando esta idea que también Dios aprueba cuando no hay tabernáculo, y es por esto que no está infringiendo en ningún mandamiento, porque no está ni el sacerdocio ni el tabernáculo establecido, no está usurpando ninguna función, es un enlace que está haciendo Samuel, por eso se conoce como siervo de Dios, para habilitar la próxima etapa que Dios ya está preparando, que va a venir, para que Dios no solo va a renovar su pacto, sino ampliar las dimensiones del pacto en el concepto del reino. Entonces es lo que tenemos en el capítulo 7. En el capítulo 8 pues ya vemos que va a venir esta gran apostasía, aparentemente no tan grave, pero es algo gravísimo. Samuel ya está viejo, sus hijos no son fieles, también no son, ellos no son sacerdotes, sino que Samuel los puso de jueces. ¿Qué significa? Ellos estaban en ciertas ciudades y ellos dictaminaban estos asuntos que traían los de la población, así que no hacían ni sacrificios ni todo esto que Samuel se hacía. Solamente tenían tarea de jueces, pero jueces en este sentido de
de dar veredictos y tenían que ser veredictos conforme a la ley de Jehová. Pero aquí también notamos que ya hay quejas de que ellos no están siguiendo bien, así como Samuel, no son tan fieles como Samuel. Entonces se acercan los principales ante Samuel y le dicen, queremos un rey, y vean el argumento, como las demás naciones. Ya Moisés, antes de despedirse, les había anunciado que cuando habitaran la tierra, que cuando se establecieran, Dios les iba a dar un rey. Y ya Moisés les había dicho en Deuteronomio las características que tenía que tener este rey y lo que tenía que ser evitado de este rey. O sea, ya teníamos revelado en Deuteronomio cómo era este diseño que Dios tenía para cuando hubiera un rey en Israel. No estaba ajena a la idea de rey, sino lo que está haciendo aquí un agravio es que no están esperando el momento que Dios quiere para darles este rey. Y el argumento que utilizan no es un rey como el que nos prometió Moisés o un rey de acuerdo a lo que Dios quiere acerca de su reino, sino el argumento que están utilizando ellos es como todas las naciones. Siguen con esto, ya tiraron todos los ídolos, pero siguen con esta idea de parecerse a las demás naciones. Y esto va a ser un gran agravio. El primero que lo sufre es Samuel, no porque Samuel se creyera el rey, sino que están menospreciando su tarea como mediador, como siervo, porque Samuel siempre tuvo claro que el rey era Dios, sino que él está percibiendo que quizás ya por su vejez ya no está llevando bien a cabo su tarea o su itinerario de las 4 ciudades o todo lo que implicaba su función. Y es por esto que él se siente rechazado. Pero él no reacciona, sino solamente dice que lo va a llevar delante de Dios esta petición. Samuel sigue siendo fiel. Él va a llevar delante de Dios la petición y delante de Dios es que Dios es el que le dice, tú no te preocupes, no te rechazaron a ti, me están rechazando a mí, porque lo que no quieren es que yo reine sobre ellos. Esta frase es Jehová Dios que la dice, no Samuel. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ellos no quieren a Dios reinando sobre el pueblo o hubieran pedido un rey que reinara sobre el pueblo de acuerdo a como Dios quería, pero su argumento fue su gran pecado. Querían un rey como las demás naciones. Justo es lo que Dios ha estado pidiendo desde que salió de Egipto. No quiero que ustedes sean como las demás naciones. Las demás naciones ya están bajo juicio justo porque se han alejado totalmente del diseño para el cual fueron creados y están adorando dioses que no son dioses. Entonces, esta insistencia del pueblo, de los dirigentes del pueblo que se reunieron por mayoría de votos y por unanimidad, aquí es donde vemos en la Biblia estos destellos de que no siempre la unanimidad y no siempre la mayoría tienen la razón. Ellos unánimemente se reunieron todos los líderes del pueblo y decidieron que era tiempo de tener un rey como las demás naciones. Es un pecado que no va a quedar oculto en la Biblia, solamente va a quedar pausado porque ahorita veamos lo que Dios le responde a Samuel y es que les elija un rey. Dios dice, concédeselos. Y solamente dales a conocer los derechos del rey. O sea, todo lo que se había dicho en Deuteronomio acerca de lo que el rey puede y no puede hacer. Léeles todo eso y adviérteles también lo que ya Moisés había advertido acerca de lo que van a poder hacer los reyes legítimamente cuando tengan ese cargo. Y ahí es donde dice, va a tomar a tus hijos para la guerra, va a tomar a tus hijas como siervas y como esposas, y también va a tener que tomar de tu tierra y de tu grano, y ustedes, al elegir un rey, automáticamente se van a convertir en sus siervos. Esto es por derecho del rey. Entonces, ellos al final de que Samuel les explique y les recuerda todo esto, dicen, tú no te preocupes, queremos un rey. O sea, ellos
aún después de la explicación, mantienen su idea de querer un rey humano. Ellos eh, queremos, dice, ya no queremos que tú estés o que tú vayas a ser rey sobre nosotros, le dicen a Samuel, sino que tendremos un rey así como las demás naciones. Esto queda en la memoria del pueblo y de este momento, aun cuando ya hubo este arrepentimiento, como un gran pecado no menor, un grave pecado haber rechazado a Dios como rey. Ellos, a pesar de la insistencia, deciden que sí quieren eso, y entonces Dios le dice a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. ¿Qué da a entender el texto? A veces la insistencia de un pueblo queriendo que Dios le conceda algo que no es lo que él quiere para ese pueblo, Dios lo concede, pero al concederlo está haciendo juicio sobre ese pueblo. No pensar que el que se los conceda es una bendición, es un juicio. Entonces vean esta enseñanza que nos está dando aquí este momento. Muchas veces cuando nos aferramos a que Dios nos conceda algo caprichoso, Dios puede concederlo no para tu bendición, para tu juicio. ¿Por qué? Porque a veces el mayor juicio de Dios es darnos lo que erróneamente pedimos. A pesar de que advirtió Samuel, a pesar de que Samuel les dio los pros y los contras, ellos se mantuvieron en este deseo de esta autonomía, este deseo de hacer lo que ellos querían en el momento que ellos querían y como ellos lo querían, y en este momento están menospreciando la ley de Dios y menospreciando a Dios mismo. Y es por esto que Dios le dice a Samuel, concédeselos, van a conocer otra manera de cómo Dios también hace juicios. Ya hemos visto que no es una única manera en cómo Dios hace juicios. Ya vimos Egipto, ya vimos la conquista de Canaán, ya vimos el fuego en Sodoma y Gomorra, ya vimos hambrunas, ya vimos, o sea, esta es otra manera en que Dios puede efectuar juicios sobre un pueblo que está eh, negando su identidad y que quiere ser otra cosa para lo cual no fue llamado. Él quiere vivir de otra manera para lo cual Dios no lo llamó. Entonces es algo grave, aunque no lo parezca, es algo grave lo que va a pasar porque Saúl va a ser dado a este pueblo eh, no como una bendición, sino como un cumplimiento a su exigencia, pero va a ser un juicio sobre el pueblo. Es una transición, es un cambio de época y lo que va a mostrar el texto es que a pesar de este gran pecado del pueblo, Dios no está desviándose de su plan. Dios puede incluso a través del pecado del pueblo continuar con su plan. ¿Sí? Entonces, esta concesión de Dios acerca de un rey como ellos quieren, no elimina el plan de Dios de darles un rey en el momento que Él lo considere. Solamente que no es este el momento, ellos no quisieron esperar, pero Dios cuando sea el momento lo va a revelar. Y eso es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Eh, ¿Cómo va a empezar la narración de Saúl? Otra vez tienen protagonismo unas asnas, así como cuando en tiempos de Balán, Dios usando su creación para llevar a cabo su plan. Y es interesante porque Saúl desconoce lo que está sucediendo entre Samuel y los dirigentes. Y él mismo ni siquiera se considera con aspiraciones de nada más. Él es un simple muchacho, obviamente de una ciudad muy pequeña que no nos revela el texto, sino nos lo va a decir hasta el final. Solo nos dice que es de la tribu de Benjamín, que es la tribu más pequeña que por poco desaparece y él es una persona, digamos, que trabaja para su padre. Lo que sí nos va a destacar el texto es su altura, muy alto por encima de todos los del pueblo, y su hermosura. Entonces, digamos que, pero vamos a ver ciertas características
personales de Saúl, que era tímido, que era indeciso, que eso va a ir costándole bastante a la larga su nombramiento. Sin embargo, eh, eh, Samuel es avisado por Dios de que se prepare para ungir a alguien que viene, a un varón que va a llegar. Samuel ni idea tiene, ni tiene el nombre, ni tiene la tribu, ni nada, solo Dios lo prepara. Y entonces nos empieza a narrar la historia de unas asnas que se pierden y que el padre le dice a su hijo que vaya a buscarlas y el hijo toma a su siervo o a su ayudante o al que trabaja para él para que juntos vayan a buscar las asnas. Todo empieza por unas asnas y eh, es interesante que es este criado el que le va a aconsejar a Saúl que vayan a consultar al profeta para que el profeta les diga cómo, dónde encontrar las asnas. Y nos va a aclarar el texto que en esta época, o sea, no siempre y posteriormente ya no era esta función, pero en esta época el profeta también funcionaba como vidente, es decir, podían consultarle cosas para que él les dijera acerca como en este caso, dónde estaban esas asnas. Entonces, el mismo texto nos aclara que solo en esta época eran videntes. Hay que tenerlo con mucho cuidado para no pensar que todos los profetas eran videntes y que cuando el Nuevo Testamento habla de profetas también está hablando de gente vidente. No, es en esta época donde era esta función reconocida y es el criado el que le aconseja a Saúl. Vean los elementos que Dios está usando para ir dirigiendo la historia de toda la humanidad, porque recuerden que prácticamente en estos pequeños relatos de la Biblia se está construyendo el gran relato de toda la humanidad que va a llegar en Cristo. Y entonces es el varón, es el criado, perdón, el que le dice, hay un varón de Dios por aquí, vamos a verlo. Y como Samuel ya está preparado, eh, eh, llega Saúl, Samuel identifica quién es él y lo invita a comer a la mesa y es ahí donde de manera privada Dios le da la indicación a Samuel de que lo unja, que él es el nuevo rey de Israel. Samuel obedece, pero es una palabra privada, es un ungimiento privado, es solo entre Samuel y Saúl, como, como vamos a ir viéndolo a lo largo del texto, ¿no? Dios le dice a Samuel antes de que llegara Saúl, mañana a esta hora enviaré a ti un varón al cual ungirás por príncipe. Acuérdense que la palabra príncipe aquí quiere decir principal. No es precisamente el hijo de un rey, sino quiere decir lo vas a elegir como principal entre todos sus hermanos, como rey. Y así sucede, cuando Samuel lo ve llegar, él no tiene dudas, ya fue avisado. Saúl no tiene ni idea de lo que está pasando, pero sí oye lo que Samuel le dice y recibe el ungimiento, pero él prefiere guardarlo en privado. E incluso eh, Samuel le va a dar a Saúl tres señales para que Saúl confirme que él de verdad fue llamado por Dios para esa labor porque Saúl ni iba buscando eso ni pretendía nada de eso. Entonces, Saúl en términos físicos cumplía el estándar de lo que pedían las naciones, porque las naciones, sus reyes eran los más valientes, los más guerreros, los más fuertes, los mejores. Recuerden que estamos hablando de una época donde los reyes peleaban la guerra en el frente, no en un escritorio, donde los dirigentes de un reino iban primero, no atrás. Entonces estamos hablando de una época donde el rey de verdad era representante del pueblo y luchaba por el pueblo. No solamente era funcionario y mandaba a los soldados, no, ellos estaban al frente. Y entonces cumplía Saúl el estándar, era el mejor físicamente de todo el pueblo para ocupar este lugar y inicialmente Saúl es humilde. Él dice, ¿cómo yo soy el más de la tribu más pequeña, de una familia muy pequeña? Entonces, aquí estamos notando una humildad genuina, estamos viendo un Saúl genuino, un ungimiento genuino, y que, como Samuel le va a decir después, si no hubieras fallado, Saúl,
Dios hubiera hecho de tu reino algo perpetuo, algo eterno. Entonces, no es que Dios usó a Saúl de paso, como pues mientras llega el verdadero rey, sino que había toda la expectativa de que él fuera fiel y si hubiera sido fiel, hubiera continuado esa línea, ¿no? Pero aquí vamos a ver que inicialmente Saúl es obediente. El texto nos va a ir indicando que Samuel lo llegó a amar muchísimo como un hijo, muchísimo, que hasta lloró Samuel cuando Dios le avisó que ya no iba a ser más la niña de Saúl. Samuel lo lloró de tanto que lo llegó a querer, pero en este momento inicial no perdamos de vista que Saúl está siendo entregado al pueblo como rey, aunque el pueblo todavía no lo sabe, pero él no está en una actitud ni soberbia, ni vanidosa, sino él está obedeciendo, es humilde y podría ser. Todo dependía de cómo Saúl entendiera el pacto. Acuérdense que la clave fundamental de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier pueblo, de cualquier nación, de cualquier reino es tu posición ante el pacto. Porque Dios quiso manifestarse a este mundo a través de un pacto. La respuesta de las personas va a ser a cómo toman ese pacto, ¿no? Y es aquí lo que va a esperar. El texto ya nos está poniendo estos elementos para que veamos qué va a hacer Saúl. Dice la Biblia que lo unge con una redoma de aceite y en privado es esta validación, esta confirmación, le da un beso de respeto, reconociendo que es una autoridad que Dios ha dado y dice Dios que el Espíritu de Dios se mudará a Saúl. O sea, hay un efecto divino en este ungimiento. El Espíritu de Dios va a acompañar a Saúl en esta tarea. Y le dice Samuel, vas a encontrar tres señales en el camino como para que Saúl confirmara que eso es de parte de Dios. Y al final le dice, haz lo que te viniere a la mano. Esta frase no significa haz lo que se te ocurra o haz lo que quieras, sino ve haciendo conforme van sucediendo las cosas lo que consideras correcto hacer. Era la prueba para Saúl de saber cómo iba a ir tomando cada momento, si con obediencia al pacto o de acuerdo a su propia ley. Era el momento en que el rey, que era el ideal divino para su pueblo, acerca del que los va a guiar y llevar a ser este reino completo de sacerdotes y reyes, era el momento clave para identificar si Saúl estaba a la altura de esta medida o no. Y cuál era la evaluación, su obediencia o no al pacto. Esa era la gran evaluación. ¿Cuáles son las tres señales que le dice Samuel? Dice, primero vas a pasar por el sepulcro de Raquel, ahí donde había fallecido Raquel muchos años antes, ahí por Belén Efrata. Dice, y te vas a encontrar dos hombres y ahí te van a avisar que tus almas fueron halladas. Así que no te preocupes de tus almas, ya es la primera. O sea, tu pasado, Saúl, ya está resuelto, ya no te preocupes por eso. El encargo de tu padre ya está terminado. Ahorita encárgate, Saúl, de tu encargo que acabas de recibir. Tu pendiente anterior, olvídalo, ahora viene este encargo que Dios te acaba de hacer. Pero luego dice, vas a seguir caminando y vas a llegar a la encina de Tabor, a un árbol, el encinar, y te vas a encontrar a tres hombres, le dice Samuel. Uno lleva tres cabritos, uno lleva tres panes y uno lleva de vino, una jarra de vino. Uno de ellos, el de los panes, te va a dar dos panes, no tres. Lleva tres, pero te va a dar dos. O sea, una señal muy específica de que qué van a llevar cada uno y cuántos te van a dar a ti. No había manera de dudas para Saúl de que si sucedía eso exactamente así, todo eso Dios lo estaba haciendo. Era Dios justamente obrando en su providencia con todas estas personas que aparecían aparentemente al azar, ¿no?
Y la última le dice, vas a llegar al collado, allá cercano al collado de Dios, cercano allá donde está eh, este, el campamento, y vas a encontrar una compañía de profetas. Esta compañía de profetas eran este grupo de personas que eh, se llamaba también a veces escuela de profetas, pero que en este momento profecía no es precisamente estar hablando del futuro, porque vienen con salterio, pandero, flauta y arpa. Es decir, la palabra profecía también tiene esta idea de alabar a Dios, pero todo lo que dices es verdadero, no dices nada falso. Es decir, muchos salmos van a encontrar ustedes que dicen profecía no sé, de Coré, profecía. Entonces, no es que están anunciando algo del futuro, sino lo que están diciendo es, este salmo fue inspirado directamente por Dios, de tal manera que todo lo que aquí se dice viene de Dios y es verdadero. Entonces, estos profetas venían aquí cantando con salterios, panderos, flautas y arpas, pero lo que venían diciendo eran puras verdades que Dios les ponía en su boca. Y podrían ser cosas como lo que Dios hizo en el pasado, lo que Dios estaba haciendo en este presente, o lo que Dios, quizás cosas de lo que Dios iba a hacer. Pero lo interesante es que es una señal, no era el fin último de Saúl. Era una señal para que Saúl entendiera que con tres, con tres señales, él asegurara su llamado, su ungimiento. Y lo más interesante es que las tres suceden y cuando llega la última, el Espíritu de Dios viene otra vez sobre Saúl. Inmediatamente Saúl empieza a cantar con ellos y la gente se extrañó y surgió la famosa frase que decía, también Saúl entre los profetas, o sea, ya también Saúl es de ellos, también Saúl ya fue llamado por Dios, también Saúl ya va a ser como un nuevo Samuel, algo Dios va a querer decirnos a través de Saúl. Ya viene esta idea de que ya encontraron a Saúl entre los profetas, pero recuerden, solo era una señal para Saúl, no estaba insinuando que Saúl se incorporaba al grupo de los profetas. Era para que Saúl confirmara en su corazón indeciso, tímido, de que él era alguien enviado y ungido por Dios. Entonces, eh, este Espíritu de Dios que viene sobre Saúl no lo confundamos con el Espíritu de Dios cuando vino en el Nuevo Testamento, es diferente. Esto ya lo habíamos encontrado en el Antiguo Testamento cuando dice que el Espíritu de Dios se movió en estas dos personas que diseñaron el tabernáculo. Es decir, el Espíritu de Dios capacita para el arte, capacita para la ciencia, capacita para muchas cosas de manera natural. Y lo que la Biblia nos va a confirmar es que todos los seres humanos han recibido dones de parte del Espíritu. Y es el Espíritu en su gracia general que los habilita para ciertas tareas especiales de bendición para la humanidad, pero no significa esta acción del Espíritu del nuevo nacimiento y de ser ya salvo y de ser ya santificado para Dios. Solamente es una habilidad especial para un oficio especial. Y en este caso, el Espíritu se mueve en Saúl habilitándolo por su ignorancia, por su no preparación, habilitándolo para ser rey. Es esta para su tarea, para su oficio. No es, no hay que leer el texto como que en este momento Saúl se convirtió y fue creyente y creyó en Cristo y todo esto que sí podemos asegurar de Abraham y de David y de otros personajes. De Saúl fue una habilitación que el Espíritu le dio para el cargo que iba a ocupar, porque él venía de cuidar asnas, de cuidar animales. No tenía idea de lo que significaba ser militar y dirigir un ejército y dirigir a un pueblo. Entonces, tan es así el asunto que vean que llegando a su casa, su tío se aparece y le pregunta, y como él se entera de que habían ido a ver a Samuel, le dice, dime rápido qué te dijo el profeta. Y Saúl solo le platica la parte de las asnas, pero no le platica lo de su ungimiento. Vean que incluso él todavía no quiere darlo a conocer públicamente ni con su propia familia.
¿no? Entonces vamos a ver cómo continúa aquí la historia. Ya me quedan pocos minutos, voy a terminar. Eh, Resulta que Samuel convoca a todos aquellos que pidieron rey, los convoca en un lugar llamado Mizpa y se empiezan a echar suertes delante de Jehová, así como se había hecho anteriormente. Y Dios empieza a mostrar públicamente que si la tribu tal y se escoge la tribu de Benjamín. Luego de entre la tribu de Benjamín, escoge la familia de Cis. Y después la última manera, Dios revela y dice es Saúl, pero ya es una revelación pública. Es decir, todos los que vinieron a pedir rey vieron con Samuel que Dios es el que estaba seleccionando de qué tribu, de qué familia y qué persona. Y cuando anuncian el nombre, resulta que Saúl no está ahí, está escondido. Escondido atrás de uno, dice ahí, bagaje, que es como equipaje, como cosas ahí que estaban de las gentes que se habían venido a reunir. Y aquí ya también evidencia Saúl una cierta inseguridad de su cargo, ¿no? Con todas y las señales que le dio Samuel, él está escondido, él no quiere públicamente todavía nada. O sea, es una combinación de humildad, pero también inseguridad, porque se puede entender la humildad, pero después de todas las señales, ya no se puede entender su inseguridad. El pueblo cuando lo ve, grita, viva el rey. Todo el pueblo obtiene lo que desea, lo ven grande, lo ven hermoso, lo ven que cumple todos los requisitos de un rey como las demás naciones. Y entonces en ese momento Samuel les recita las leyes del reino, todo lo que se había definido en tiempos de, de Moisés y quizás nuevas cosas que les dio a conocer ahí Samuel, que Dios, recuerden que Samuel era profeta. El caso es que les da a conocer las leyes del reino y las escribe en un libro y se guardaron ese libro delante de Jehová. Es probable que estuvieran en algún lugar especial de adoración ahí en Ramá o en un lugar donde iba a estar el rey. Y es aquí donde nos damos cuenta, es hasta este momento que el texto nos dice que después de este momento público de Saúl, donde ya se le proclama rey, él regresa a su casa, a Gabaa. Y es hasta ahí donde nos enteramos que es de la misma ciudad donde se había suscitado todo este problema del levita y la concubina y que por poco aniquilan a la ciudad y a la tribu. Entonces ya no está relacionando la Biblia de que veamos de dónde viene, pero aún así que venga del linaje peor, él está siendo ungido para el mejor oficio en este momento de parte de Dios. Y todo dependía de que Saúl cumpliera o no el pacto para el cual había sido llamado. La prueba de fuego viene inmediatamente en el capítulo 11. Amón, uno de los pueblos de a la derecha, de la parte del lado derecho del río Jordán, uno de los descendientes de Lot. Acuérdense que los moabitas y los amonitas son dos reinos independientes, pero son descendientes de Lot. Pues resulta que Naas, que es de Amón, amenaza a una ciudad de las que estaban del otro lado del Jordán, que se llama Jabes de Galat. Todo lo que estaba pasando de este lado del Jordán, aquí en Mizpa, aquí en Ramá, aquí en Gilgal, que son estas ciudades que había dejado Josué claves, donde cuando entraron a la tierra prometida, ahí se habían instalado. Pero del otro lado, las tribus que se quedaron del otro lado estaban sufriendo, y una ciudad en específico, Jabes de Galat, ya estaba siendo atacada y amenazada por este amonita, y ellos piden hacer alianza con Amón. Vean ahí también otro error. Tenían prohibido. Si confiaban en Dios, tenían que confiar en Dios pero ellos deciden querer hacer una alianza y les contesta Amón, ok, si quieren hacer alianza con nuestro pueblo, pero quítense un ojo todos. Es decir, denigrarlos para que eso sea una señal denigrante ante todos de que son sus esclavos, de que les tuvieron miedo, de que ellos son quienes enseñorean sobre esta ciudad. Ellos están temerosos y le piden a Amón 7 días para ver si alguien de las otras tribus quiere venir a apoyarlos. Y ya si no hay nadie, pues entonces
Amón va a cumplir esta sentencia que les dio de quitarles un ojo para mantener la paz con ellos y no matarlos. Ellos inmediatamente recorren la voz a las tribus y llega a oídos de Saúl. Todo el pueblo llora por lo que está sucediendo y cuando Saúl lo escuchan, vean, porque no debemos perder de vista que Saúl, con todas sus deficiencias, empezó bien. Él empezó bien y se indignó, y dice la Biblia que con una indignación santa, y lo que hizo fue, vean lo que hizo, muy parecido a lo que el levita hizo con su concubina, pero él lo hizo de otra manera. Despedazó bueyes y los repartió a todas las tribus, y les amenazó y le dijo a las tribus, quien no venga a ayudarme para pelear contra Amón y liberar a esta ciudad de su dominio, todos sus bueyes serán descuartizados, así como este. Él no amenazó a las personas, amenazó a sus ganados, a sus animales, y de señal descuartizó uno y se los repartió. Entonces es un llamado un poco raro, un poco sangriento, pero fue una manera en su indignación que él tuvo para convocar. Creo yo que con que los hubiera mandado llamar sin hacer este acto, ahí se iba a ver la fidelidad o no de todo el pueblo cuando lo acababan de ungir a él como rey. Pero aquí también empezamos a ver estos pequeños elementos de inseguridad, casi casi como en vez de apelar al pacto, amenazó con matarle sus animales. ¿Sí? Fue una amenaza sangrienta en vez de una convocatoria a la fidelidad al pacto. Entonces el temor dice que cayó sobre todo el pueblo y se reunieron. Aquí está el mapa, aquí está Amón, aquí está la ciudad de Jabes de Calat, entonces lo estaban asediando. Saúl organizó, con todos los que se reunieron, organizó tres frentes, tres compañías, y dice la Biblia que entraron en la vigilia de la mañana, o sea, antes de que amaneciera, e hirieron a todos los de Amón antes de que el día calentara, antes de mediodía ya los habían herido. Y los que quedaron, dice, fueron dispersos de tal manera que no encontrabas a dos amonitas juntos. Es una gran victoria que Dios le da, le concede a Saúl para confirmar delante de todo el pueblo que de verdad Saúl puede ser ese rey que ellos han pedido. Y aunque ellos han pedido un rey como las naciones, no se pierde de vista que fue Dios quien se los puso. Entonces aquí la prueba está en que Saúl, independientemente de lo que el pueblo haya pedido, que él como rey sea un verdadero representante y sea fiel al pacto. Entonces se da la derrota de los amonitas, es el mejor momento de Saúl, es el momento clave en la vida de Saúl de obediencia y incluso el día que fue ungido Saúl como rey, hubo unas tribus o unas familias, perdón, que se opusieron y cuando ganan la guerra contra los amonitas, las demás tribus dijeron, ahora hay que matar a esos que se oponían a ti como rey porque ya habían comprobado que sí podía ser un rey. Y Saúl frena y dice, no, nadie de nuestro pueblo morirá hoy. No morirá ninguno porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Y vean esta frase de Saúl, Jehová ha dado salvación a Israel. Entonces Dios usa a Saúl para proteger a su pueblo, demostrando que su misericordia se extiende incluso a través de un rey que no era el perfecto, pero todo dependía de que Saúl fuera fiel. El siguiente capítulo, bueno, no, en el mismo capítulo, terminando el capítulo ya para cerrar, Samuel convoca al pueblo en Gilgal, ahí confirma y renueva el reino ya con Saúl, ya es oficial, termina el periodo de los jueces, el mismo Samuel termina ya su periodo, le entrega la estafeta a Saúl, empieza la monarquía oficialmente, ofrecen sacrificios ahí de paz, hay comunión entre el pueblo, el rey y Dios, hay gran alegría, dice la Biblia, y se alegraron mucho, dice la Biblia, y todos juntos, tanto Saúl como todo el pueblo de Israel, y es un gran momento, clave, para hacer esta transición. Samuel ya para concluir, le dice al pueblo que delante de Dios todos confirmen si él en algo falló. Es como una rendición de cuentas. ¿A quién he defraudado? ¿Le debo a alguien? Es como si Samuel les estuviera diciendo, dígame si mal usé
este oficio que Dios me dio, si alguien le pedía cuenta algo para mostrar lo que Dios decía. O sea, él no usó su oficio como negocio ni de ninguna manera. Y era su prueba de fuego. Y le dice, delante de Jehová, díganme que Jehová es testigo aquí, y también está aquí su ungido, hablando de Saúl, de que yo no he defraudado a nadie. Y este es el momento casi casi le dice Samuel para hablar. Todo el pueblo reconoce que Samuel se ha mantenido con justicia y le dice, a ninguno has calumniado. Es ahí donde oficialmente termina eh, este, la etapa de los jueces, digamos con Samuel como último juez, pero un juez de transición, e inicia la monarquía.